Buenas noches, sean todos ustedes bienvenidos. Le damos la más cordial bienvenida aquí a la Iglesia Ministerios Ebenecer, edificados en Cristo. Sean todos bienvenidos. Es un gusto, un privilegio poder estar aquí todos los hermanos juntos en unidad. Hemos alabado un momento al Señor y le damos gracias a Dios por estas plataformas que nos permite unirnos, cada quien en su casa, pero es en forma presencial. Pues estamos aquí personalmente y pues todos tenemos hambre y sed del Señor, por eso están aquí conectados y es muy importante que continuemos este estudio bíblico. Si alguien quiere poner su cámara, lo puede hacer. Y bueno, aquí están, hermana Clau, si puedes también luego ayudarme en algunas lecturas bíblicas, y también le voy a pedir a mi hermana Maru que si por favor me pueden ayudar en algunas lecturas bíblicas, por favor. Pues vamos a poner este tiempo en manos de Dios. Le vamos a pedir a nuestro Dios que nos ayude. Necesitamos de Dios. Todos necesitamos de Dios. Y vamos a pedirle al Señor en esta tarde que nos ayude para poder entender su palabra, porque si la entendemos, entonces con la ayuda del Espíritu Santo la podremos poner por práctica. Vamos a comenzar pidiéndole a Dios. Padre bueno, Padre misericordioso, qué gozo, qué alegría poder estar aquí reunidos en tu presencia, Señor. Donde dos o tres se reúnen en tu nombre, tú estás aquí en medio de nosotros. Gracias, Padre, necesitamos de tu presencia y te pedimos en estos momentos que también envíes tu Santo Espíritu, Señor, para que seamos llenos de tu presencia, llenos de tu Santo Espíritu, para que nos puedas dar, para que recibamos esa revelación, para poder entender tu palabra y que ni las afanes de este mundo, ni las tribulaciones y nos aparte de ti, Señor. Te lo suplicamos en el nombre poderoso de Jesús, y que entendiendo las escrituras, que se nos abran las escrituras y podamos permanecer fieles al Señor Jesucristo hasta que Él venga por nosotros. Te suplicamos también en este momento, bendigas a nuestro amado apóstol Sergio Enríquez, Señor, y a su amada familia, y que les libres de todo mal, que las sigas usando con poder, y te damos gracias por todas las bendiciones que derrama sobre de él y su familia, y que estas bendiciones también vienen sobre todos nosotros, Señor. Muchas gracias. Y Padre, te rogamos en esta tarde también por las personas que han pedido oración, que están en hospitales, que están enfermos y que están en algunas operaciones, Señor, para que tú también con tu mano de poder les toques y les levantes. Te lo suplicamos por tu grande misericordia, en el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén y amén. Hermanos, vamos a seguir con esta preciosa clase que es tan importante, el estar estudiando la doctrina bíblica. Nuestro apóstol Sergio Enríquez, pastor general de Ministerios Ebenecer, nos da la semilla a nosotros los pastores para que la desarrollemos para caminar en la misma visión, porque andarán dos juntos y no se ponen de acuerdo, ¿verdad que no? Eso dice la palabra de Dios. Entonces, para que todos podamos caminar juntos, tenemos que seguir la misma visión. Entonces, es muy importante también por esto la doctrina bíblica. Le damos gracias a Dios en este día que nos permite estudiar otro tema más, que se basa en las enseñanzas de Jesús con el propósito de producir un cambio en nuestra conducta. Los
discípulos cuando estuvieron con Jesús, los apóstoles del Cordero, era evidente que habían estado con Jesús. Su hablar, sus actitudes, su manera de expresarse, o sea, decían que se veía que habían estado con Jesús. Nosotros como discípulos de Jesús, también eso deben de decir la gente, que nuestra manera de hablar, en comportarnos, en vestirnos, que sea evidente que Jesús vive en nuestro corazón. Entonces, es por eso que tan importante es estudiar la doctrina, también en nuestras familias, que esto se vea, familias conforme al corazón de Dios. En la lección que empezamos a ver la semana pasada y que es tan importante, y también esto tiene referencia también a lo de el retiro que hubo hace unas semanas en Guatemala con nuestro apóstol Sergio Enríquez, de liberación. Es muy importante que vayamos entendiendo estas cosas, porque igual que hay un mundo físico, hay un mundo espiritual, y necesitamos comprender estas cosas. Y esto es por la fe. Y hay gente que nada más dice lo que ven, pero es innegable, no se puede negar que hay muchos factores que influyen. Y ahorita estamos viendo también cómo estamos viviendo el final de los últimos tiempos, tiempos difíciles y peligrosos, y que tenemos que estar preparados. Y mientras mejor estemos preparados en la palabra, en la doctrina, no seremos engañados. Y por la gracia del Espíritu Santo que ha levantado el Señor Jesús, ministros, la novia del Señor Jesucristo, sea hermoseada para cuando sea que nos vayamos con Él, porque estamos esperando la parucía y también su segunda venida. El Señor Jesús es grande y es bueno y todo lo que está escrito en la palabra de Dios se va a cumplir. Bueno, entonces vamos a comenzar porque el tiempo nos avanza. Y la lección que estamos viendo son los receptores. Esto sí es doctrina avanzada por la gracia de Dios y esta es la segunda clase de los receptores. Voy a hacer un pequeño resumen de la clase pasada para ir retomando todo esto. Si me acompañas, Mana Clausi, por favor, puedes leer Santiago 1 del 13 al 15, por favor. Amén, pastora. Dice, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da luz al pecado, y el pecado, siendo consumado, da luz la muerte. Muy bien. Aquí en estos versículos, como los acaban de leer la hermana Clau, tenemos que dejar bien claro que Dios no prueba, que Dios nos prueba, pero Dios no tienta a nadie, porque Él es un Dios santo. Yo les quiero leer la versión para que sea un poco más explicativo estos versículos de la Félix Torres Amat. Comparándolo con lo que también le acaba de decir la hermana Clau, aquí en Santiago 1, 13, 15 dice, ninguno cuando esté tentado diga que Dios le tienta. Esto es lo que tenemos que dejar bien claro. No podemos decir, porque Dios no tienta a nadie, en Él no hay sombra de variación, en Él no hay maldad. Entonces, Él es santo, Él es santo. Pero aquí dice, les voy a continuar leyendo, pues Dios no puede jamás dirigirnos al mal. Dios no quiere el mal, jamás nos va a dirigir al mal. Y así Él a ninguno tienta, sino que cada uno, o sea, cada uno de nosotros es tentado, atraído y halagado por la propia concupiscencia. Y después la concupiscencia, llegando a concebir los deseos malos, pare el pecado, el cual, una vez que se ha consumado, engendra la muerte.
Como sabemos, la paga del pecado es muerte. Entonces, aquí en Santiago 1:13, también se las voy a leer en la versión de las Américas, dice, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios. Creo que esto ya nos está quedando claro, ¿verdad? Porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Atraído y seducido. Esta más bien me parece que es la versión de las Américas, porque trae la palabra concupiscencia. Me parece que sí es la reina, la de las Américas, la de Reina Valera. Déjenme Sí, comprobarlo y aquí. es de las Es de la Reina Valera, ¿verdad? La que acabo de leer. sí, Es la que tú leíste, ¿verdad, hermana sí, Clara? sí, paz. Ah, gracias. Gracias por tu amable ayuda. 60. Sí, esta porque la Biblia de las Américas trae otra, pero aquí le voy a poner, fue la que ella y era lo que quería, porque en esta Biblia sí habla exactamente de la palabra concupiscencia. Entonces, aquí como vemos, Reina Valera 60. Esta sí es de la Reina Valera 60. Concupiscencia, si recordamos la clase pasada, y si alguien faltó, pues se los vamos a volver a reafirmar. Concupiscencia viene del griego epitumia, que es la palabra griega 1939, y denota, por favor, veamos esto. Concupiscencia denota un intenso deseo de cualquier tipo que se puede usar para un buen deseo, pero se puede usar, perdón, pero se puede usar para un buen deseo, pero hay otros tipos de pasaje que nos habla la Biblia y que se usa en un sentido malo. ¿Cuál sería el buen? Por ejemplo, estamos hablando de la palabra epitumia, que denota un intenso deseo de cualquier tipo, y se puede usar para un buen deseo o también para otros pasajes en un mal sentido. Jesús, pues obviamente es el ejemplo para nosotros en que se habla esta palabra, epitumia. Y fíjense lo que dice Lucas 22:15, dice, y les dijo, intensamente he deseado comer esta Pascua. Ahí está la palabra epitumia, que es intenso, un deseo intenso, pero esto es de hacerlo bueno. Aquí el Señor Jesús tenía o sea, esta palabra es de epitumia, pero se puede usar en la Biblia para algo bueno o también es para el pecado, que es lo malo. Entonces, por ejemplo, en Lucas 22:15 les dijo, intensamente, el Señor Jesucristo así lo dijo, intensamente he deseado comer esta Pascua con vosotros antes de padecer. Pero en otros pasajes, versículos bíblicos, vemos que sí es ocupado como para el pecado, porque bien sabemos que el Señor Jesucristo nunca pecó, en él nunca hubo pecado. También lo vamos a ver. Aquí en Romanos 6:12 dice, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, o sea, en sus intensos deseos, pero como aquí lo vemos en un sentido malo. Por eso dice, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, o sea, en un intenso deseo, pero para hacerlo malo. Que se refiere a aquellos malos deseos que están listos para expresarse en una actividad corporal como concupiscencia de la carne. Entonces, así, esto es un proceso donde el enemigo tienta a una persona enviando una señal donde debe tener un receptor y el receptor tiene que coincidir para recibir la señal. Esto es lo que son receptores. O sea, así que
El enemigo es el que tienda y manda dardos incendiarios a la persona. Él no puede saber lo que estás pensando, pero manda dardos incendiarios. Y si la persona tiene un receptor que coincida con la señal que está emitiendo, pues va a ser tentada. Se habló de los receptores donde la Biblia nos muestra que Jesús en los días de su carne padeció muchas cosas. Jesús se hizo hombre y en los días de su carne, aquí dice, y en los días de su carne padeció muchas cosas, entre ellas la tentación. Pero Jesús no cayó en la tentación y ahorita lo vamos a ver por qué. Entre ellas la tentación y sufrimiento, debido a que participó de carne y sangre como nosotros, pero nunca pecó. Eso también lo dice en Hebreos 2:14, dice, así que por cuanto los hijos participan de carne y sangre, él, Jesús, igualmente también participó de lo mismo para anular mediante la muerte el poder de aquel que tenía el poder de la muerte, es decir, el diablo. Jesucristo fue victorioso sobre toda tentación porque en ningún momento pecó, jamás pecó. Por eso también Él es nuestro gran sumo sacerdote, como dice ahí en Hebreos 4:15, aquí miren lo que dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras flaquezas, sino uno que ha sido tentado como nosotros, pero sin pecado. Por eso el Señor Jesucristo nos puede comprender, intercede por nosotros, pero Él jamás cayó en la tentación. La tentación en sí no es pecado. Caer en la tentación, ahí es donde ya es pecado. Entonces, por eso Él nunca pecó. En la Biblia de Dios habla hoy, dice, este mismo pasaje de Hebreos 4:15 dice, pues nuestro sumo sacerdote puede compadecerse de nuestras debilidades. Así es que Jesús puede compadecerse de nosotros, porque Él también estuvo sometido a las mismas pruebas que nosotros, solo que Él jamás pecó. Este es nuestro Salvador, es Jesucristo. Él nunca pecó. Entonces, así que como no tenía ninguna relación con el pecado, Él pudo rechazar toda tentación. No tenía receptor, pues no había concupiscencia en Cristo. Así también Dios quiere que nosotros ya no tengamos relación con el pecado, para que éste no tenga dominio sobre nosotros. Y por eso estamos estudiando esta clase. Durante nuestra vida sin Cristo, o sea, antes de conocer a Cristo, porque pues antes viene a ser un parteaguas, nuestra vida anterior a Cristo y cuando ya tuvimos el encuentro personal con Cristo, que lo recibimos como nuestro Señor y Salvador, la vida después de Cristo. Estamos hablando que durante nuestra vida sin Cristo, cuando aún no lo habíamos recibido como nuestro Señor y Salvador, vivimos muchas cosas, las que marcaron nuestra existencia. Esas podían ser en forma positiva o negativa, las cuales vienen a formar parte de nuestra vida, convirtiéndonos en un hábito. Hay hábitos malos y hay hábitos buenos. Y al ser confrontados con la palabra de Dios, nos damos cuenta que hay cosas que creíamos que eran buenas a nuestros ojos, pero resultan ser malas ante los ojos de Dios. Al hombre le parecen buenos todos sus caminos, pero Dios pesa los espíritus. O sea que el hombre luego dice, no, pues es que yo no estoy haciendo nada malo, pero vienes a la palabra de Dios y cuando eres confrontado a la palabra de Dios dices, ¿esto es pecado? O sea, entonces vamos a ir conociendo la palabra de Dios y hay cosas que a Dios no le agradan y que las tenemos que ir dejando. En Efesios 5:13 dice, pero todas las cosas se hacen visibles cuando son expuestas a la luz, pues todo lo que se hace visible
es luz. Tanto aquellas cosas que fueron aprendidas, que nosotros aprendimos antes de conocer a Cristo, como las heredadas, también forman parte de nuestra vida. ¿Como cuáles fueron las heredadas? Aquí el apóstol Pedro, en la carta primera de Pedro 1:18. Maru, por favor, si lees carta primera de Pedro 1:18, por favor. Amén, pastora. Es que estoy con dos Biblias y ya no sé ni por cuál. Segunda de Pedro. No, primera de Pedro, por favor. Ah, 7, 2:27, 2:27. Primera de Pedro, versículo 10. No, 1:18. No, es 2:18. 1:18. Sí. Está aquí en la título pantalla, es- Maru, ya la abrí. Sí, dice, ejemplo de Cristo como siervo, es el título. Siervos, están No, pero sujetos a primera vuestro de Pedro con todo 1:18, respeto. versículo 18, Maru. Sí. Primera de Pedro 1:18. Sí, 1:18. Sabiendo que no fuisteis redimidos de vuestra vana manera de vivir, heredada de vuestros padres, con cosas perecederas como oro o plata. Bueno, aquí lo que Y bueno, leíles. aquí hasta ahí, Maru. Lo que estamos ¿Sí? viendo aquí, que fuimos, o sea, está hablando el apóstol Pedro que no fuimos redimidos de nuestra vana manera de vivir, heredada de nuestros padres. O sea, aquí estamos viendo que tenemos que cosas heredadas de nuestros padres, tradiciones y muchas enseñanzas de nuestros padres. Sí. Entonces, en cuanto a esto que estamos viendo de la clase, es a lo que estamos mencionando, que tanto aquellas cosas que fueron aprendidas como las heredadas. Aprendimos cosas buenas y malas, y también heredamos cosas de nuestros padres en cuanto a las tradiciones y cosas vanas de la manera de vivir como antes vivíamos antes de Cristo. En lo que estamos viendo aquí en la clase y lo que quiero dar a entender, espero Dios me ayude, es el concepto de receptor y el concepto de estímulo. El receptor, que para ser receptores, una persona para ser receptor de un estímulo, en esta lección que estamos viendo es que tiene que haber concupiscencia, pasiones para recibir el estímulo que va a mandar el tentador. Y si hay un receptor en nosotros, pues recibimos el estímulo y pues podemos caer en la tentación. El estímulo que va a enviar, o sea, incita para obrar. Entonces aquí el receptor, para ser receptores, otra vez lo voy a leer, para ser receptores se necesita que haya concupiscencia. Como vimos aquí, que haya concupiscencia, que fue lo que vimos, es que haya un intenso deseo. Pero claro, aquí estamos viendo de la tentación para hacer el mal. Entonces aquí como vimos lo de la concupiscencia, está acá. Aquí en Epitumi, aquí está, que es un intenso deseo de cualquier tipo, pero aquí estamos hablando en el sentido del pecado. Entonces, para que haya este estímulo para hacer las cosas, debe de haber un receptor en cada persona. Entonces, acá ya vamos a continuar.
Esto lo vimos la clase pasada también. Entonces, aquí empezamos a ver las fuentes de contaminación a través de los receptores. ¿Cuáles receptores puede haber en nosotros? Pues receptores de lascivia, de robos, de mentiras, de fornicación, todos estos deseos de la carne, en donde una persona puede tener tantos receptores como pecados haya cometido. Los pecados que hemos cometido vienen a ser receptores, porque por ejemplo, si una persona robaba, ese va a ser un receptor que lanzando el estímulo puede volver a caer en la tentación. Y como pecados que hayan sido de cosas heredadas de nuestros ancestros. Y eso es lo que vamos a ver. Fuentes de contaminación. Estas pueden ser ¿cuáles pueden ser las fuentes de contaminación nuestras? Estas pueden ser preexistenciales. Son aquellas que han sido colocadas antes de nuestro nacimiento aquí en la Tierra. Estas, las preexistenciales, fuentes de contaminación preexistenciales, son aquellas que han sido colocadas antes de nuestro nacimiento aquí en la Tierra. Nosotros empezamos como espíritus creados desde antes de la fundación del mundo. Aquí estoy hablando de la preexistencia. Y ahí se pudo poner este tipo de receptores. Ahorita vamos a ver ejemplos. Vamos a ver ejemplos de estos receptores antes de nacer. Porque antes de nacer éramos espíritus. Y ahí se pudo poner este tipo de receptores. En Romanos 8:29, y si se fijan en cuando vimos la doctrina bíblica de la preexistencia, tocamos este tema profundamente, bueno, no muy profundo, pero más extensamente, y en Romanos 8:29 dice, porque a los que de antemano conoció, también los predestinó. Aquí está la predestinación. A ser hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea primogénito entre muchos hermanos. Entonces, otra vez lo leemos, porque a los que de antemano conoció, ¿dónde nos conoció? En la preexistencia. Porque a los que de antemano conoció, también los predestinó a ser hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Ahí en Juan 9:1, si me acompañas, por favor. Hermana Clau, si me puedes leer ahí la versión Reina Valera 60 de Juan 9:1, por favor. Y 9:2. Dice, al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento y le preguntaron sus discípulos, diciendo, Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Ahí está. ¿Quién pecó, este o sus padres, para que naciera ciego? O sea que ya nació ciego. Antes de nacer, hubo que tener un receptor, esta persona, de que naciera, y por eso le preguntaron a Rabí, si vas ahí a Juan 9, por favor, por eso le preguntaron, maestro, o sea, ahí Rabí es maestro, si vamos a Juan 9, ahí está la curación de un ciego de nacimiento. Y por eso aquí dice, al pasar Jesús vio un hombre ciego de nacimiento, o sea, antes de que naciera. Y sus discípulos le preguntaron, diciendo, Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que naciera ciego? Pero quiero que veamos la respuesta. Jesús no dijo cómo van a ser, cómo fue de nacimiento, si él no dijo que no hubiera podido pecar. Miren lo que dijo. Jesús respondió, ni este pecó, ni sus padres. Ni este pecó, ni sus padres, sino que está ciego para que las obras de Dios se manifieste en él. Aquí estamos viendo que lo vemos también en las pantallas, por lo que vemos que antes del nacimiento pudo haber tenido esta persona una contaminación. Y
ahí hay un receptor en la preexistencia, que ahorita no es el tema, nada más estamos viendo los receptores. Ahora sí, vamos, esto fue todo lo que vimos la clase pasada. Ahora vamos a ver, es un resumen, no toda la extensión, porque pues si lo vuelvo a repetir no acabamos. Ahora sí, en esta clase, aquí vamos a ver las ancestrales. Aquí como punto 1 de fuente de contaminaciones son las preexistenciales. Estas son las preexistenciales porque vamos a ver 3. Entonces, aquí es el título de 3 que vamos a ver. Y lo estoy subrayando también. Es que vamos a ver las preexistenciales, las ancestrales y también las desde el vientre a la edad adulta. Estas son las 3 que, si Dios lo permite, las vamos a ver. Entonces, aquí, ahora vamos a ver las ancestrales. Por favor, vuelvo a repetirlas para que las veamos. Son las fuentes de contaminación, pueden ser preexistenciales, como la que vimos la semana pasada en la clase, que ya les acabo de explicar. Las ancestrales. Y la tercera vendría a ser las... no, esto ya me pasé. La de aquí, las desde el vientre a la edad adulta. Que las vayamos teniendo en cuenta. Y aquí vemos, las ancestrales son aquellas que son colocadas genéticamente a través de nuestros padres. Estas son heredadas, por eso son ancestrales, son aquellas que son colocadas genéticamente a través de nuestros padres. Otra vez, estamos leyendo Primera de Pedro 1:18, que ahí la tienes que tener, Maru, ya, es la que acabas de leer. Primera de Pedro, si la vuelves a leer, por favor. Maru. Sí, Primera de Pedro 18. 1:18. 1:18. Es la que leíste. 1:18, sí. Sí. Ustedes saben que fueron rescatados de una vida sin sentido, la cual heredaron de sus padres, y que ese rescate no se pagó con cosas ¿Oro? ¿Como oro o plata? corruptibles, con Ajá. el oro y la plata. Exacto, sí, corruptibles. Ajá. Sí. Entonces, sabiendo que no fuimos redimidos de esa, ¿cómo dices en tu versión? Es Reina Valera contemporánea. Sí, pero ¿cómo Ustedes dices? saben que corruptibles no se pagó con cosas corruptibles como el oro y la plata. Pero otra vez léelo, donde dice, fuisteis redimidos de vuestra vana manera de pensar, ahí tiene otra traducción. Ustedes saben que fueron rescatados de una vida sin sentido, la cual heredaron de sus padres. Hasta ahí. Y que hasta ahí, Maru, hasta ahí. Esa vida sin sentido que heredamos de nuestros padres. Estamos hablando de estas fuentes de contaminación que fueron heredadas de nuestros padres. Entonces, estos receptores pueden ser positivos, tanto buenos como malos. Un ejemplo de bueno está Timoteo. Clau, si por favor lees ahí 2 de Timoteo 1:5, en la pantalla están las citas bíblicas, ¿eh? Ahí dice en 1 de Timoteo, Clau, por favor, en 2 de Timoteo 1:5, ¿qué dice? 2 de Timoteo. Hermana Clau, ¿ya la tienes? Perdón. Sí, porque tengo presente la fe sincera que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Ahí está. ¿Cuál receptor positivo? Pues estamos viendo la fe de su abuela y de su madre. Esto, claro, que fue un receptor muy bueno para Timoteo. Pero también hay negativos, como vamos a ver el caso de David. Por favor, aquí prestemos mucha atención porque es muy importante esto que vamos a decir. Los negativos, como en el caso de David.
En el Salmo 51:5 dice, escribió el rey David cuando fue reprendido por Natán, cuando él cometió pecado de adulterio y de homicidio, porque mató al esposo de Betsabé. Entonces, por estos dos pecados hubiera tenido que ser apedreado en el Antiguo Testamento, como un comentario, ¿no? Entonces, pero él reconoció este pecado y se arrepintió delante de Dios. Pero aquí hubo consecuencias. Entonces, negativo, como en el caso de David. En el Salmo 51:5 dice aquí, he aquí, por favor, búsquenlo. A ver, hermana Maru, en lo que lo buscan todos, es que quiero que lo vean. Aquí en el Salmo 51:5, por favor, si lo lees. Sí. Amén. Mírame, yo fui formado en la maldad. Mi madre me concibió en pecado. Ahí está, hasta ahí, porque estamos viendo los receptores negativos. ¿Qué quiere decir esto? Que David era, aquí vemos que David era un hijo ilegítimo, era ilegítimo, nacido fuera del matrimonio. Fue hijo de Isaí, pero no era, o sea, no era de la esposa de Isaí, sino que fue concebido en una relación ilícita. Era hijo ilegítimo de Isaí. Por eso él dice que este pecado de su madre sexual, como hemos estado viendo, hay espíritus cíclicos, pero aquí estamos viendo la clase de receptores, aquí tuvo él un receptor. Y como vemos, cayó en la tentación de Betsabé, y que fue lo mismo, un pecado sexual, porque Betsabé era esposa de Urías. Y por favor, si me acompañas, quiero que lo veas acá en Segunda de Samuel, lo podrás encontrar, que ahorita no nos va a dar tiempo de verlo mucho, nada más se los voy a parafrasear aquí. Este pecado sexual de su madre, porque fue concebido de una aventura de Isaías, que era su padre, pero con su madre no era la esposa de Isaías, o sea que hubo adulterio. Entonces, este pecado sexual de su madre trajo consecuencias severas en David, afectando a toda su familia. Y aquí, como vemos en 2 de Samuel 12:10, la espada nunca se apartó de su casa, pero cuando fue reprendido por el profeta Natán, sí reconoció su pecado delante de Dios y alcanzó la gracia de Dios. Hoy, en cuanto a este tema que estamos viendo, lo importante es ser ministrados, porque aquí lo que estamos viendo que hay receptores ancestrales y Dios quiere que seamos libres en Cristo Jesús para vivir en santidad delante de Él. Aquí miren, vemos que como David llevaba su vida, pero de repente se le presentó la tentación. Si ahí me acompañas en 2 de Samuel, por favor, y eso a lo que me refiero. Ahí tenía un receptor, llegó el estímulo y cayó en pecado, y en un terrible pecado, el que estamos hablando de adulterio, que hoy en día no lo consideran pecado, sino una aventurilla, sin importancia, no, el pecado. Y miren todas las consecuencias que trajo. Ahí en 2 de Samuel, si me acompañas, por favor, aquí lo vemos, estamos viendo los receptores. Entonces él ya trae un receptor ancestral. Por eso a veces dicen, es que un padre fue adúltero, mujeriego, a lo mejor el chico dice, yo nunca voy a ser así, pero ya tiene un receptor ancestral. Y cuando viene la tentación cae, a lo mejor ni se da cuenta cómo, si dice, si yo eso lo aborrecía. Pero miren aquí en 2 de Samuel, pues como vemos aquí en 2 de Samuel, está por el 10, ahí en el 11 está todo lo pueden leer cuando al rato en su casa. Y aquí vemos las consecuencias que trajo este pecado en David. Ahí en el 12:10, fíjense, ahora pues la espada nunca se apartará de tu casa, le dijo Natán, por orden del Señor. Le dijo, ahora la espada nunca se apartará de tu casa.
porque has despreciado y has tomado y has dado a la mujer de Urías y de Urías hitita para hacer que sea tu mujer. Entonces, aquí esto pues sí tuvo consecuencias, pero David se arrepintió. Y nuevamente les repito, Dios quiere que seamos libres en Cristo para vivir en santidad delante de Él. Por eso es importante la ministración y ser ministrados. Importante congregarnos, ser pastoreados y tener esta ministración. Otro ejemplo que vamos a ver, y miren, aquí está claro también, es Abraham. Y por favor, les pongo en la pantalla porque estoy comparando aquí a Abraham, cómo fue influenciado y su hijo heredó esto, un receptor que él ya tenía. Vamos a comparar, aquí se los voy a leer para irme un poquito más rápido, pero ahí lo pueden ver en la pantalla. Está en Génesis 21, vamos a ver a Abraham. Y en Génesis 26:6 vamos a ver a Isaac. Lo mismo pasó. Les voy a leer aquí. Y Abraham, Génesis 21. Y Abraham partió de allí hacia la tierra del Negev y se estableció entre Cades y Shur. Entonces estuvo por un tiempo en Gerar. Y Abraham dijo de Sara, su hermana, es mi hermana. Entonces Abimelech, rey de Gerar, envió y tomó a Sara. Abimelech no es el mismo Abimelech del capítulo 26. Pero la repetición, aquí estamos viendo la concupiscencia, lo que es el receptor. Lo mismo que dijo Abraham aquí, y Sara, vamos a ver que sí resultó ser su media hermana, pero era una media mentira porque Abraham no le dijo a Abimelech que era su esposa. Entonces, pues Abimelech dijo, envió y tomó a Sara. Pero fíjense cómo hasta Dios detuvo a Abimelech. Ya incluso para algunos paganos esto era un adulterio, miren aquí como dijo. Pero Dios, no, aquí como vamos a ver, no voy a leer todo el capítulo, pero sí es importante que más o menos lo entendamos. Dice, pero Dios vino a Abimelech en sueños de noche y le dijo, he aquí, eres hombre muerto por razón de la mujer que has tomado, pues está casada. Uy, Abimelech dijo, ¿cómo? Sí me dijo Abraham que no era más que su hermana, pero miren aquí, mas Abimelech no se había acercado a ella y dijo, Señor, ¿destruirás a una nación aunque sea inocente? No me dijo él mismo, es mi hermana, y ella también dijo, es mi hermano. En la integridad aquí está, miren, en la integridad de mi corazón y con manos inocentes yo he hecho esto. Entonces Dios le dijo en el sueño, sí, yo sé que en la integridad de tu corazón has hecho esto. Y además yo te guardé de pecar contra mí, por eso no te dejé que la tocaras. Ahora devuelve a la mujer al marido, porque él es profeta y orará por ti y vivirás. Mas si tú no la devuelves, sabes que de cierto morirás, tú y todos los tuyos. Abimelech se levantó muy de mañana y llamó a todos sus siervos y relató todas estas cosas a oídos de ellos, y los hombres se atemorizaron en gran manera. Entonces Abimelech llamó a Abraham y le dijo, ¿qué nos has hecho? ¿Y en qué he pecado contra ti para que me hayas traído sobre mí y sobre mi reino un pecado tan grande? Me has hecho cosas que no se deben hacer. Y Abimelech añadió a Abraham, ¿qué has hallado para mí que hayas hecho esto? Y Abraham respondió, porque me dije, sin duda no hay temor de Dios en este lugar y me matarán por causa de mi mujer.
Aquí vemos dos receptores. Aquí vamos a ver estos dos receptores. Uno que es la mentira, que es el miedo y la mentira. Vemos en Abraham los dos receptores. Por miedo mintió. Isaac hizo lo mismo y lo mismito le pasó. Por favor, ahora vamos aquí a Génesis 26:6, dice, ¿ya lo tienes ahí? ¿Es el mismo libro? Unos capítulos después, 6 capítulos después, por favor, y dice, habitó pues Isaac en Gerar. Y cuando los hombres de aquel lugar le preguntaron acerca de su mujer, él dijo, es mi hermana, porque tenía temor de decir es mi mujer. ¿Vieron cómo se repitió lo mismo? O sea, tenían los receptores ancestrales, el miedo y la mentira. Porque pensaba, no sea, fíjense, Isaac pensó lo mismo, porque pensaba, no sea que los hombres del lugar me maten por causa de Rebeca, pues es de hermosa apariencia. Y sucedió que después de haber estado allí largo tiempo, Abimelech, rey de los filisteos, miró por la ventana y aquí vio a Isaac acariciando a Rebeca, su hermana, a Rebeca, su mujer. Entonces Abimelech llamó a Isaac y le dijo, he aquí, ciertamente ella es tu mujer. ¿Cómo pues dijiste es mi hermana? La misma, veamos lo mismo. ¿Por qué me di? Isaac le respondió, porque me dije, no sea que yo muera por causa de ella. Y Abimelech dijo, ¿qué es esto que me has hecho? Porque alguno de mi pueblo fácilmente hubiera podido acostarse con tu mujer y hubiera traído culpa sobre nosotros. Y Abimelech ordenó a todo el pueblo diciendo, el que toque a este hombre o a su mujer, de cierto morirá. Entonces aquí estamos viendo el receptor ancestral. Hijo es el receptor del miedo y de la mentira, como pasó con Abraham. Por eso a veces se repiten los mismos ciclos. Entonces, aquí vemos, y ya por último, este es el que nos va a dar tiempo el día de hoy. Como vemos, hay receptores y cuando viene la tentación, el emisor, pues se cae. Por eso, la importancia de la administración. Vuelvo a repetir, porque lo que Dios quiere es que vivamos en santidad delante de Él. Ahora, desde el vientre a la edad adulta, estas son aquellas que fueron colocadas por algunas personas o que recibimos del ambiente antes o después de llegar a Cristo. Jesús es un claro ejemplo, pero de un receptor positivo. Claro está. Como vemos, el pasaje donde Elizabeth profiere una bendición sobre él. Jesús, que viene a ser el receptor. Ahí en Lucas 1:42, por favor, hermana Clau, si lo lees, por favor. Hermana Clau, si lo lees de Lucas 1:42, por favor. Lucas 1:42. Sí, por favor. Y exclamó a gran voz y dijo, bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. Hasta ahí. Como vemos, Elizabeth profirió una bendición. ¿Sobre quién? Sobre Jesús, que es el receptor de esta bendición. Y vemos también cómo Dios el Padre expresa su agrado colocando un receptor de aceptación familiar. Y vamos a ver cómo esto, desde el vientre a la edad adulta, es un receptor lo que nos da, que somos los, bueno, si estuvimos en el vientre de nuestra madre, cuando fuimos en el vientre de nuestra madre, pudimos tener estos receptores positivos o receptores negativos. Y aquí ya acabamos de ver el receptor familiar de aceptación. Y ahorita lo vamos a ver con Dios sobre Jesús. Aquí vemos en Mateo 3:17.
aquí vemos que dice, y aquí se oyó una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado en quien me he complacido. Aquí vemos cómo Dios el Padre expresa su agrado colocando un receptor de aceptación familiar. Y esto lo volvemos a ver en la transfiguración. En Mateo 17:5, por favor, si me acompañas, Maru, por favor, si me lees Mateo 17:5 para ver cómo esto volvió a pasar en Mateo 17:5, cómo Dios confirmó todo esto, por favor, un receptor familiar. Todavía estaba hablando cuando una nube de luz los cubrió. Desde la nube se oyó una voz que decía, este es mi Hijo amado en quien me complazco, escúchenlo. ¿Qué tal? Ahí está. Este es mi Hijo amado en quien me he complacido, dice esta versión. A él oír. Entonces, aquí estamos viendo un receptor de acepción familiar positivo, quien es Jesús. Pero no así en todos los casos. Y vamos a ver, por ejemplo, en el caso de Moisés. De Moisés, que está en el libro de Éxodo. En Éxodo, por favor, si me acompañas ahí al libro de Éxodo, por favor, vayámonos todos al libro de Éxodo, al capítulo 1:22. En Éxodo, aquí, ya lo tienen todos, Éxodo 1:22. Entonces, aquí vemos como el faraón ordenó a todo su pueblo diciendo, todo hijo que nazca lo echaréis al Nilo y a toda hija la dejaréis con vida. Fíjense cómo esto vino a ser un receptor negativo en Moisés, porque vamos a ver el nacimiento de Moisés. En Éxodo 2:1 dice, un hombre de la casa de Leví fue y tomó por mujer a una hija de Leví. O sea, estamos hablando de los padres de Moisés. Y la mujer concibió y dio a luz un hijo. Y viendo que era hermoso, era Moisés, era un bebé hermoso, y lo escondió por 3 meses. Aquí todo iba viento en popa, todo iba muy bien. Aquí, como estamos viendo, desde el vientre a la edad adulta. También lo vimos así en Jesús. Aquí. Y la mujer concibió y dio a luz un hijo. Digo, aquí estamos viendo. Ahora sí vamos al Éxodo 2. Ahora el 3 dice, pero no pudiendo ocultarlo por más tiempo, tomó una cestilla de junco y la calafateó con asfalto y brea. Entonces puso al niño en ella y la colocó entre los juncos a la orilla del río. Ahí podemos ver, Moisés estaba bajo pues la aceptación familiar. Estaba rodeado de cariño, aunque escondido, pero estaba rodeado de cariño. Y ahora, de repente, por esta orden que dio el faraón, para salvarle la vida, lo pusieron ahí, en una cesta. Imagínense a ese bebé. Claro, esa cesta iba protegida por el Señor, que lo libró de todas las acechanzas que pudo haber ahí en el río Nilo, donde había cocodrilos o muchos peligros. Pero todo esto, aunque parezca que son bebés y que no perciben, que no sienten, claro que sí lo percibimos. Entonces podemos ver que en Éxodo, como Moisés esto trajo inseguridad. Ahí desde esa edad de pequeñito, a los 3 meses, que fue puesto en una cesta. Aquí dice, pero no pudiendo ocultarlo por más tiempo, aquí lo vemos, por 3 meses estuvo oculto, pero no pudiendo ocultarlo por más tiempo, tomó una cestilla de junco, la calafateó y con asfalto. Ahí iba el bebé, claro, Miriam iba cuidando la cestita, porque le dijo la madre, pero él no lo sabía. En todo esto él empezó a resentirlo, Moisés. Y esto vemos que creó en él un ambiente de inseguridad, lo hizo inseguro a él. Aquí vemos, podemos
ver los pasajes como Moisés decía que no era un hombre elocuente porque era tardo en el habla y torpe en la lengua. Esto creó una inseguridad en él y se reflejó en su edad adulta. Y lo vemos en el llamamiento que Dios le dio a Moisés. Aquí en Éxodo 4:10 dice, entonces Moisés dijo al Señor, por favor, si me acompañas ahí a Éxodo 4:10, ya con esto vamos a terminar. Se los voy a leer, por favor. Dice Éxodo 4:10. Entonces Moisés dijo al Señor, por favor, Señor, nunca he sido elocuente, ni ayer ni en tiempos pasados, ni aún después de que has hablado a tu siervo, porque, ¿qué dice? Soy tardo en hablar lengua. O sea que Moisés era tartamudo. Ahora pues ve, él le dice, le dijo el Señor nuevamente a Moisés, ahora pues ve, no, aquí y que soy torpe de lengua. Y aquí en Éxodo, aquí me faltó la E. En Éxodo 4:11 dice, y el Señor le dijo, ¿quién ha hecho la boca del hombre? ¿O quién hace el hombre mudo o sordo, con vista o ciego? ¿No soy yo el Señor? Ahora pues ve y yo estaré con tu boca y te enseñaré lo que has de hablar. Pero él le dijo, Le bajé la leche así. Mira. te ruego, Señor, envía ahora el mensaje por medio de quien tú quieras. O sea, pero él se estaba aquí diciendo, entonces, él por esa inseguridad decía que mandara mejor a otra persona, aquí teniendo esa inseguridad. Pero él le dijo, te ruego, Señor, envíes ahora el mensaje por medio de quien tú quieras. Entonces se encendió la ira del Señor contra Moisés y le dijo, ¿no está allí tu hermano Aarón el levita? Yo sé que él habla bien. Y además he aquí que él sale a recibirte. Al verte se alegrará su corazón. Y tú le hablarás y pondrás la palabra en su boca, y yo estaré con tu boca y con su boca, y os enseñaré lo que habéis de hacer. Además, él hablará por ti al pueblo, y él te servirá como boca, y tú serás para él como Dios. Y tomarás en tu mano esta vara con la cual harás señales. Entonces, como vemos en estos pasajes, el Señor, cuando llamó a Moisés, él se sentía inseguro y Dios le concedió en su gran bondad que su hermano Aarón, profeta, sacerdote, su hermano Aarón, hablara por él. Entonces vemos cómo todas estas cosas sí afectan nuestras vidas y hay receptores. En la próxima clase, porque ya se llegó, vamos a hablar también de los receptores, que son ambientales, todo esto. Entonces, aquí vemos, aquí ahorita acabamos de ver nuevamente para esta clase, reafirmando los tipos, las fuentes de contaminación, y para la otra veremos los receptores con la ayuda del Señor. Entonces, estos fueron fuentes de contaminación. Por favor, sigámonos no dejemos de conectarnos y le vamos a dar gracias a Dios por esta clase en la que vemos que mientras vivamos en este mundo, tendremos batallas con nuestra carne y no la podemos dejar, ¿verdad? A esta carne. Tenemos batallas con nuestra carne, dice, pero Jesucristo ya nos dio la victoria. ¿Cuántos saben que en Jesucristo tenemos la victoria? ¿Verdad que sí? Amén. Y lo que debemos hacer, amén. Y lo que debemos hacer es procurar hacer morir las obras de la carne por medio del Espíritu Santo. Estas obras de la carne que se manifiestan, sí, es posible, es verdad esto, porque la palabra de Dios es verdad. Y estas obras de la carne, aquí como dice en Romanos
8:13, por favor, hermana Clau, si lo lees, Romanos 8:13, por favor. Voy, Romanos 8:13. Perdón, Paz, tenía yo apagado el... No te preocupes. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. La podemos repetir todos juntos. Ahora aquí la estoy poniendo en la pantalla también, para que todos, porque esto es muy importante, para no dejar que, ay, pues es que eso así era mi abuelo y así voy a hacer yo. No, no, no. Aquí tenemos, por la gracia de Dios, como dice aquí, hacer morir las obras de la carne por el Espíritu para agradar a Dios. Vamos a repetirla, por favor. Esta es muy importante. Así con su micrófono la pueden poner. Dice, porque si vivís conforme a la carne, otra vez, porque moriréis. si vivís conforme a la carne, aquí dice, habréis de morir. Moriréis, dice la tuya, Clau. Pero si por el Espíritu, y está con en mayúsculas, está hablando del Espíritu Santo, hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Entonces, conforme a la carne, habréis de morir. Pero conforme al Espíritu de Dios, si hacemos morir esas obras de la carne, viviremos. Para que el tiempo que vivimos en la carne ya no sea para satisfacer lujurias. Esto lo tenemos que tener bien claro. Ya no si cuando vivíamos antes de Cristo, como lo vimos, nuestros cuerpos fueron instrumento para injusticias, ahora, o sea, fueron instrumentos, y lo dice en otra palabra de Dios, en otra dice, si antes presentaron sus miembros, ahorita se las digo, si presentaron sus miembros como injusticia, ahora los presentamos, ahorita se las digo, por favor. Nuestros miembros fueron para injusticia. En Romanos 6:13, ahí lo dice. Miren, ahí en Romanos 6:13. 6:13. Aquí dice el apóstol Pablo, ni presentéis los miembros de vuestro cuerpo al pecado como instrumento de iniquidad, sino vosotros mismos a Dios como vivos entre los muertos y vuestros miembros como instrumentos de justicia. Así es que es por esto que es tan importante hacer morir las obras de la carne y no satisfacerlas. Aquí la voy a poner aquí, la voy a agregar. Esta es la de Romanos 6:13. Entonces, debemos de hacer morir las obras de la carne por el Espíritu y lo que antes nuestros miembros, aquí como lo dice, nuestros miembros de nuestros cuerpos, si eran presentados a la lujuria o para hacer cosas mal, ni presentéis los miembros para robar o cometer iniquidades, dice, ni presentéis los miembros de vuestro cuerpo al pecado como instrumento de iniquidad, sino presentaros vosotros mismos a Dios como vivos entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Todo esto, ¿para qué? Para que en el tiempo que vivamos sea para hacer la voluntad de Dios. Aquí dice, para que en el tiempo que vivamos en la carne ya no sea para satisfacer las lujurias, sino para agradar a aquel que pagó un alto precio para darnos vida juntamente con Él. Él es por ello, es por esto, o sea, entonces
Jesús pagó un precio muy alto y como lo estuvimos viendo varias veces ahí en Primera de Pedro 1, 18, otra vez ahí lo tiene la hermana Maru, pero miren lo que dice, ahora sí, sí podemos leer lo que sigue, Maru, por favor. 17, el 18 y lo que sigue ahora sí, el 19. Maru, ahora sí, Espérame, como dice. se me cerró la Biblia. Primera de Pedro, espera. 1, 18, 19. Primera de Pedro. Y 20 para terminar. Pedro, ya lo perdí. Ya lo perdí, espera. Dice 78. ¿Cuál fue el precio que pagó Jesús? Su sangre. Ahorita lo va a leer la hermana Maru, por favor, si ya lo encuentra. Primera de Pedro, ajá, me lo 18 al 20. 18, primera de Pedro, 18, 17. Ustedes saben que fueron rescatados de una vida sin sentido, la cual heredaron de sus padres, y que ese rescate no se pagó con cosas corruptibles como el oro y la plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, sin mancha y sin contaminación, como la de un cordero, que ya había sido destinado desde antes de que Dios creara el mundo, pero que se manifestó en estos últimos tiempos por amor a ustedes. Ahí Por está. él, Hasta sí. ahí está ahí. Hasta Entonces, hasta ahí, mira, entonces estamos viendo que este tiempo que nos queda por vivir no sea para satisfacer al pecado ni nuestras concupiscencias de la carne, sino para agradar a aquel que nos tomó por soldados y que pagó un precio muy alto, con su sangre nos rescató. No con oro o plata o cosa corruptible, sino con su preciosa sangre, que no tenía mancha, con su preciosa sangre nos rescató. A Él le pertenecemos. Y es por ello que es necesario que nos limpiemos cada día para que seamos santificados en espíritu, alma y cuerpo, en nuestro ser integral, cuerpo, alma y espíritu. Y que, como dice aquí, para que cuando se manifieste el Señor no seamos avergonzados. Dios nos hace un llamado a que estemos limpios, nos limpiemos más porque Él es un Dios santo. Así es que en esta noche, como lo que veíamos, Dios lo que quiere, vamos a pedirle perdón de nuestros pecados y vamos a pedirle que sean rotos todos esos receptores en nosotros y en el nombre de Jesús y que también nuestros descendientes sean librados de estos receptores. En el nombre poderoso de Jesús. Vamos a hacer esta oración. Y antes de terminar y de hacer la oración también, yo quiero hacer un llamado, porque como vemos, tuvimos que ser rescatados de la hermana manera de vivir de nuestros padres. ¿Con qué? Con la sangre de Cristo. Esto todos un día nos presentaron el Evangelio de Jesucristo. Y si tú crees que Jesús es el Mesías, ven a Él y le pidamos ahorita todos, vamos a pedirle al Señor Jesús que nos perdone todos nuestros pecados. Y si tú por la primera vez estás conociendo a Jesús, ríndele tu vida. Porque sin Jesús nadie va al Padre. Y solamente como está escrito ahí en la palabra de Dios, porque de tal manera amó Dios al mundo que envió, que dio a su único Hijo Jesucristo, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga la vida eterna.
Si tú eres esa persona, si has estado aquí en la casa de la persona que te haya invitado y es la primera vez o vas a ver este video más adelante y nunca has hecho al Señor como tu Señor y Salvador personal, hoy es el día, hoy es el tiempo. No lo retardes. Vamos a hacer esta oración de fe y pedirle al Señor Jesús que te perdone y que podamos ser librados de todas estas cosas que acabamos de ver si traes receptores familiares, en el nombre de Jesús. Yo te invito a que cierres tus ojos y abras tu corazón. Primeramente vamos para recibir a Cristo y luego ya todos vamos a orar como familia. Dios Todopoderoso y Eterno, te damos muchas gracias por estas personas que hoy están rindiendo su vida a Jesús. Señor Jesucristo, en este momento te suplicamos que por tu preciosa sangre me limpies, me laves de toda maldad e iniquidad. Me limpies, Señor, de todo mal. Y hoy yo te reconozco como mi Señor y mi Salvador personal, suplicándote que por tu sangre crees en mí un corazón nuevo y vengas tú a posar a mi corazón. Que seas tú mi Señor y mi Salvador personal. Te lo suplico, Señor Jesús. Muchas gracias, Señor, por venir a morar a mi corazón. Y te suplico en esta tarde que también envíes tu Santo Espíritu para que yo pueda llevar una vida piadosa conforme a la voluntad de Dios. Muchas gracias, Señor Jesús. Todo esto lo recibo por la fe en ti y te doy las gracias por haber escrito mi nombre en el libro de la vida. Muchas gracias, Señor. Ahora todos juntos, hermanos, pidámosle al Señor. Padre bueno, Padre misericordioso, en esta tarde te suplicamos que venga la llenura de tu Espíritu Santo. Llénanos de tu presencia, llénanos de tu Espíritu y te pedimos que si ves pecados en nosotros, redarbúyenos, Señor. Queremos tener limpieza en nuestro corazón, arrepentirnos aquí en la tierra y ser librados de cualquier receptor que tengamos de nuestros ancestros o de nuestros hábitos malos que hayamos ido formando, Señor. Te suplicamos en esta tarde que por el poder de tu nombre, por el poder de tu Espíritu Santo, nos arrepentimos de todos estos pecados. Pídele perdón al Señor de todos esos pecados que que han sido receptores para que hayamos caído en la tentación de esos pecados tan terribles. Señor Jesús, como acabamos de ver, te suplicamos que hagas morir por tu Espíritu Santo toda la obra de la carne en nosotros y que ahora en el poder de tu nombre todos esos receptores ancestrales sean quitados de nosotros, Señor, y que no se repitan y no caigamos en esa tentación, Señor. Todo esto te lo pedimos, Señor, por el poder de tu Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Te lo suplicamos, Señor. Ven, Espíritu Santo, y haz morir en nosotros todos esos deseos carnales, toda esa concupiscencia, mentira, robo, chisme, murmuración, hipocresía, mentira, fornicación, adulterio, Señor, cobardía, en el nombre de Jesús. Todo lo que hayamos herido tu corazón, perdónanos. Perdónanos, Señor. Y en el nombre que es sobre todo nombre de Jesús, en Cristo Jesús te pedimos perdón por todos nuestros pecados. Señor Jesucristo, así como dijo el rey David, perdónanos, Señor, perdónanos y no apartes de nosotros tu Santo Espíritu. Ten misericordia de nosotros
Y ayúdanos, Señor, por el poder de tu Espíritu Santo a vivir una vida conforme a tu voluntad, conociendo cada día más tu amor por nosotros y que te anhelemos cada día más el conocer tu palabra, el tener ese conocimiento en tu presencia, de tu presencia, esa comunión personal, mientras aguardamos tu venida. Todo esto te lo pedimos, Dios eterno, en el nombre que es sobre todo nombre de Jesucristo, Señor nuestro. Amén. Amén y amén. Le damos muchas gracias a Dios por esta clase y no dejes de conectarte, por favor. Que el Señor Jesús te bendiga y sigamos firmes creciendo en la bondad del Señor, en la gracia y en el conocimiento de Él, por medio de su palabra y de su Santo Espíritu. Gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo. Gracias, Señor. Y pues que sean bendecidos, hermanos, que tengan una bendecida tarde. No dejen de conectarse y el domingo en forma presencial les esperamos. Que el Señor Jesús les bendiga. Buenas noches.